Los líderes del Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca acordaron el martes un alivio de coronavirus de casi 500 mil millones de dólares, más para la economía de Estados Unidos, elevando a casi 3 billones la cantidad asignada para enfrentar la crisis. El presidente Donald Trump los instó a aprobarlo rápidamente, dejando ayuda a los gobiernos estatales y locales para otro proyecto de ley. Agradezco este acuerdo bipartidista y espero que el Senado lo apruebe rápidamente, una vez que los miembros hayan revisado el texto final, dijo en un comunicado el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell. El acuerdo proporciona 321 mil millones de dólares para un programa de préstamos para pequeñas empresas, 60 mil millones de dólares para un programa separado de préstamos de emergencia por desastres, también para pequeñas empresas, así como 75 mil millones de dólares para hospitales y 25 mil millones de dólares para pruebas nacionales de coronavirus. Se espera que el Senado votará sobre el plan más tarde el martes y la Cámara de Representantes más tarde en la semana, probablemente el jueves. Los líderes del Congreso habían dicho que estaban muy cerca de un acuerdo sobre legislación para proporcionar más dinero para ayudar a las pequeñas empresas, después de que un fondo inicial de 350 mil millones de dólares se agotó rápidamente. El proyecto de ley, acordado el martes, sería la cuarta legislación más importante aprobada, ya que el gobierno federal busca aliviar la gran carga económica y personal de una pandemia que mató a más de 42 mil estadounidenses y dejó a más de 22 millones de personas sin trabajo. Trump dijo que respaldaba la medida e instó a los legisladores a actuar rápidamente. Dijo que las conversaciones comenzarían después de su aprobación sobre más ayuda, incluidos los fondos para los gobiernos estatales y locales que se recuperan de las fuertes pérdidas de ingreso debido al virus, y el gasto en infraestructura que los demócratas han estado solicitando durante la crisis. Después de firmar este proyecto de ley, comenzaremos las discusiones sobre la próxima iniciativa legislativa con alivio fiscal para los gobiernos estatales locales, así como las inversiones en infraestructura, escribió el presidente Trump en Twitter. Los demócratas y los republicanos han discutido durante semanas sobre la mejor manera de abordar la pandemia, que ha matado a 42 mil estadounidenses, la cifra más alta de muertes en cualquier país. Más de 22 millones de estadounidenses han perdido sus empleos, ya que las empresas han cerrado y los residentes han observado órdenes de quedarse en casa, destinadas a minimizar la propagación de la enfermedad respiratoria potencialmente mortal. La declaración de McConnell anunciando la legislación bipartidista fue atada con críticas a los demócratas. El acuerdo puso fin al estancamiento sobre cómo reponer el programa de préstamos para pequeñas empresas. El Congreso estableció el plan de 350 mil millones de dólares el mes pasado como parte de un plan de alivio económico de coronavirus de 2.3 trillones de dólares, pero rápidamente se quedó sin dinero. Los críticos del programa dijeron que demasiado dinero se había destinado a empresas más grandes y mejor conectadas. Para combatir eso, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que 125 mil millones de dólares de fondos para pequeñas empresas en el último paquete irían a mamá y papá y tiendas propiedad de minorías. Anticipándose al acuerdo, los líderes de la Cámara pidieron a los miembros que regresen a Washington para votar el jueves, dijo a la prensa el demócrata número 2 de la Cámara, Steny Hoyer. Espera que asista más de la mitad de la Cámara y que el proyecto de ley se apruebe con el apoyo de demócratas y republicanos. Hoyer espere el voto para permitir la votación por poder. Hoyer también les dijo a los miembros que esperen votar sobre un cambio de reglas que permita la votación por poder cuando sea necesario. Esto significaría que no todos los 429 miembros actuales de la Cámara tendrían que estar presentes para votar, reduciendo la amenaza de propagar el coronavirus. Pero Hoyer dijo que cree que los legisladores deberían ir más allá y considerar el uso de tecnologías remotas como FaceTime para los votos, así como el trabajo del comité según sea necesario. Algunos republicanos, haciéndose eco de los llamamientos de Trump para que el país se vuelva a abrir, se negaron a dar el paso de votación por poder. Creo que es una idea terrible, dijo el representante Jim Jordan a periodistas en el Capitolio.
que es más de 200 años. El Congreso se ha estado reuniendo y usted se reúne en persona y debate en persona. Entonces creo que es tan fundamental. Y en otras noticias, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dice que tuvo una reunión productiva de la Casa Blanca con Trump sobre la emergencia de salud. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que tuvo una reunión productiva con el presidente Donald Trump el martes en la Casa Blanca, donde los dos discutieron las pruebas para la emergencia de salud. La reunión fue bien y creo que fue productiva, dijo el demócrata en una entrevista telefónica con MSNBC. El gran problema era probar, ya que todos saben que ese será el próximo paso a medida que avancemos, y cómo separamos las responsabilidades en las tareas de las pruebas frente a un gobierno estatal y federal, y el reconocimiento de que lo haremos y necesitamos trabajar juntos en esto. Tiene que ser una asociación real, y creo que tuvimos una muy buena conversación. Donald Trump a menudo ha discutido con su compañero neoyorquino sobre la respuesta federal al brote de la emergencia de salud, mientras el Empire State ha luchado para hacer frente a la emergencia. Se ha reportado más de 258,000 casos por la emergencia de salud de Nueva York y más de 18,800 bajas hasta el martes por la tarde. El dúo ha tenido una relación caliente y fría durante los últimos meses, intercambiando cumplidos y lanzándose granadas verbales entre ellos a través de la prensa. Los dos nativos de Queens se conocen desde hace años y anteriormente celebraron una reunión a puerta cerrada en febrero sobre temas no relacionados a medida que el brote se extendió al extranjero. Y en otras noticias, Donald Trump dijo que suspenderá temporalmente la migración hacia Estados Unidos debido al enemigo invisible del nuevo coronavirus para proteger los empleos de sus ciudadanos y la economía del país, actualmente el más afectado por la pandemia, que ya ha causado más de 170,000 muertos en el mundo. En vista del ataque del enemigo invisible, además de la necesidad de proteger el empleo de nuestros grandiosos ciudadanos estadounidenses, voy a firmar una orden ejecutiva para suspender la inmigración hacia Estados Unidos, tuiteó el presidente estadounidense. Donald Trump, candidato a su reelección en noviembre del 2020 y que tiene la limitación de la inmigración como uno de sus temas predilectos de campaña, no ha dado ningún detalle sobre la manera en la que pretende aplicar esta medida, ni ha precisado la duración. En enero ya había restringido los viajes con China, antes de prohibir los desplazamientos entre Estados Unidos y la mayor parte de países europeos a mediados de marzo. El coronavirus ha causado más de 42,000 muertos en Estados Unidos. El nuevo frente de la enfermedad. Se han registrado cerca de 766,660 casos y al menos 22 millones de estadounidenses han pedido subsidios de desempleo desde mediados de marzo. Varios manifestantes en el país han llevado su frustración a las calles en estados como Pensilvania, Michigan, California y Ohio, alentados por el propio Trump. Pero 4 de cada 5 estadounidenses apoyan las medidas de confinamiento según un sondeo de Quinnipiac. Protestas similares también ocurrieron en Vladikavkaz, en Rusia, o en los suburbios pobres de París. El nuevo coronavirus ha provocado 170,266 muertos en el mundo desde que surgió en diciembre en China, según un balance establecido por AFP sobre la base de fuentes oficiales este martes. Además, hay más de 2,483,000 casos de contagio en 193 países o territorios. Las drásticas medidas para contener la pandemia han paralizado la economía global, lo que provocó el lunes una brutal caída del precio del petróleo que por primera vez en la historia se situó en niveles negativos, menos $37,63 para el barril estadounidense WTI, debido al desplome de la demanda. La caída se vio amplificada por la expiración inminente de un contrato a futuro que ha llevado a los inversores a deshacerse del crudo a toda costa, es decir, se pagaba para deshacerse del crudo almacenado que ante la parálisis del mundo no se ha logrado vender. Tras un breve repunte, el barril WTI volvió a registrar valores negativos el martes,
para la unidad con entrega en mayo y hacia las 10 hora local costaba menos 7.8 dólares. El barril de crudo de Brent, referencia europea, también caía con fuerza y se ubicaba apenas por encima de los 21 dólares, su nivel más bajo desde el 2001. Las principales bolsas europeas, por su parte, abrieron el martes a la baja con caídas de en torno al 2%.